historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y estamos aquí nuevamente en otro episodio de Conjura Villera. Mi nombre es Alberto. ¿Cómo estás, César? Muy bien, aquí tratando de entender lo que es el sistema o lo que le da valor a ciertos papeles. La Matrix. La Matrix. La Matrix. Sí, literal. Pues nos han pedido mucho el tema en Facebook, muchas personas, el tema del origen del dinero. Un tema que hasta para los mismos economistas es altamente complejo y abstracto. Yo creo que esa era una trampa porque nos quisieron poner a prueba. O sea, de verdad dijeron, a ver, vamos a ver si estos andan de picudos. Y pues, que le quisiéramos entrar a ciertas cuestiones que la verdad, por más que estudié, jamás logré entender. Pero afortunadamente tú, como doctor en economía, nos puedas decir de qué se trata esto. Claro que sí, Martin McFly. Mira, pues en este viaje en el tiempo, en el que nos vamos a, literal, en esta nave tipo DeLorean, hicimos un viaje al Neolítico, donde vamos a rastrear de dónde proviene esto que parece una cárcel, una especie de zanahoria, ¿no? Esta metáfora del burro y la zanahoria, lo que es el dinero en sí, que es para que el burro siga caminando se le pone una zanahoria y nunca la va a alcanzar. Creo que esa es la metáfora del dinero de nuestros días. Sí, yo traté de, ahora que regresamos, buscar en el pasto y muchas cosas y no encontré nada. Pero eres un mago, en alguna ocasión encontraste un billete de alta denominación es un mago, César. Sí, o sea, de la nada surgieron 200 pesos. Como un hongo mágico, ¿no? Exactamente. Pero bueno, regresando a la cuestión del Neolítico, muchos podescuchas me dirán, Alberto, ¿cuándo es el Neolítico? Aproximadamente hace 6,000 años antes de Cristo tenemos aproximadamente ubicado el Neolítico, y una de las civilizaciones madre, según la antropología oficial, que es la cultura sumeria. Y es muy curioso porque de entrada mucha gente piensa que el dinero surge del trueque. Incluso me sumo a esa idea de que yo comentaba el trueque y de ahí surge la moneda, el dinero. Y muchos antropólogos, entre ellos David Graeber, Caroline Hep, no lo puedo pronunciar, César, ¿cómo es? Caroline Hyfrey, algo así. Ambos ingleses de Cambridge, gente renombrada, mencionan que el trueque no es el antecedente, que antes en las sociedades neolíticas, cuando surge pues el sistema agrario, o empieza a surgir el sistema agrario, la gente eran colectivos solidarios. Sí, pues porque precisamente son anglosajones, no los podemos pronunciar. Como el eurocentrismo. Y pues por eso no se les puede, son los inmencionables. Fíjate que es muy curioso que hables del Neolítico y hablamos de agricultura y el origen de las civilizaciones, pero ahí empieza una pequeña variante, que es el equilibrio de lo que podemos considerar del valor, ¿no? Porque ya el hecho de hablar de valor ya es un concepto que no para todos es igual. O sea, no para ti va a valer lo mismo el agua que para mí. Cuando tú tienes una cierta necesidad de ese líquido, de ese producto, pues obviamente va a tener mayor valor en un concepto que para mí, que lo tengo en abundancia. Y ya hablando del Neolítico, cuando hablamos de ciertas cuestiones de intercambio, del cambalache, lo que mencionas,
me parece ya desde ahí bastante subjetivo y bastante complejo. O sea, desde ahí ya empiezan los problemas, ¿no? De lo que es el concepto valor. Y a esto añade lo que ya viene el término de dinero. Pero ahora que lo señalas y qué bueno que lo pones en relieve, no podemos pensar el concepto de dinero sin esta idea de valor que señalas. Y lo que estos antropólogos ingleses de Cambridge señalan es que no había una economía como tal de trueque, que sí existía el trueque, pero que es un mito pensar, y ellos hablan pues desde sus investigaciones etnográficas, pensar en una sociedad de economía de trueque, que existía el trueque como tal, sí, pero hablar como ahora de esta economía globalizada y todo este rollo, hablar de una economía de trueque en el neolítico, ellos rechazan completamente esa teoría, y que viene a derribar el mito que generaron y propagaron los economistas al decir, bueno, está el trueque es el antecedente del dinero, y de pronto estos antropólogos señalan no, y eso complica más porque en estas investigaciones de los expedientes secretos X, muchos antropólogos y muchos economistas, y obviamente pues hablo desde mi interpretación, comentan que en la antigua Sumeria el dinero obviamente es un concepto complejo, pero básicamente nace desde una élite religiosa por una cuestión que ya señalamos en el episodio anterior, de controlar y administrar los bienes, y esta élite básicamente era pagar tributos. Sí, y es bastante, bueno, a lo mejor suena reiterativo mencionar que lo mencionamos en un episodio anterior sobre lo que es digamos el valor o lo que está sustentado, lo que llamamos moneda, un material precioso, bueno, sustentado en el oro, y que ahora ya no está en eso. O sea, ya no está sustentado en algo que lo respalde, y que es algo de también confianza en el yo creer que lo que tú me estás dando es equivalente a lo que yo te estoy depositando. Es un intercambio, sí, con lo que mencionas del cambalache, pero también, y por eso no quiere ser reiterativo, en la cuestión de confianza en el que lo que tú me estás dando en respaldo y lo que yo te estoy otorgando es equivalente a lo que consideramos en el mismo sentido valor. Sí, el dinero, de hecho, uno de los conceptos que acuñan es el dinero mercancía. El dinero mercancía, y ahí sí ya podemos hablar ya un poquito más para allá, alejándonos un poco en el tiempo avanzando sobre el neolítico. Esta concepción del dinero mercancía sí entra, y sobre todo en las pequeñas comunidades de esta especie de trueque. Si mi comunidad necesita lo que tú comentas, y esta idea de valor que es muy importante. Si mi comunidad necesita agua y tú tienes otro recurso como el trigo y a ti te sobra, pues vamos a intercambiar. Y entonces este concepto de dinero mercancía en base al intercambio, y también lo que es empiezan a surgir las primeras monedas, en el sentido de que es la portabilidad. El origen de la moneda básicamente es la portabilidad, que sea por ejemplo antes en algunas tribus era pues lo más cercano a tu contexto. Puede ser el cacao, puede ser el trigo, puede ser la cebada. Regularmente en las sociedades del neolítico la moneda era una semilla o la que fuera más cercana a su contexto. Pudiera ser la cebada, pudiera ser, por ejemplo, en Sumeria la moneda era un sila. Un sila era un litro de cebada. Sí, imagino los era una caguama. Una caguama, qué chido. No, imagino los conflictos que surgieron en tratar de hacer una equivalencia entre los valores de lo que tú comentas, ¿no? De lo que para una civilización es más importante y para la otra no. Y ahí ya desde ahí hay un conflicto y una variante
entre lo que consideramos en el sentido valor. Fíjate que una de las preguntas también que a mí me surgen así inmediatamente es cuando qué se impone para ser el parámetro, ¿no?, de valor a un nivel internacional. Por ejemplo, en qué momento, o sea, es reiterativo, expreso lo mismo de las cuestiones del banco, ¿no? Que es el valor, bla bla bla, y sustentado en un respaldo de oro. Pero en qué momento también surge que un particular impere sobre lo que es un estado-nación o los intereses de una comunidad, porque ahí también ya es donde surge esta variación de lo que es el valor, y ya entramos en otros términos. Bueno, complementando eso que señalas del valor, aquí lo que sustenta, bueno, que yo lo reflexiono de la siguiente manera: el dinero surge como tributo, porque antes de esta idea de tributo, una élite religiosa que concentra el poder. Tú comentas ahora la idea del Estado-Nación y cómo fue a dar a particulares. Y la idea es, y que te lo comenté hacia fuera de cuadro, que era que las antiguas monarquías, al sentirse desplazadas por los burgueses, ya pasamos del neolítico al 1400, 1300, al sentirse desplazados por los burgueses que eran comerciantes, empezaron a meterse de lleno a la banca y al financiamiento, y es que estos monarcas están muy metidos, incluso el Vaticano, en la actualidad, el Banco Vaticano... No lo puedo creer, pues oye, yo todos los días me persino, por favor. El Banco Vaticano está metido en las finanzas. La corona de Inglaterra también está muy metido en el sistema financiero. Y obviamente tú comentas cómo puede ser, porque de alguna manera este entramado se empezó a generar desde 1300 o antes. Para que esta banca como funciona en la actualidad, tuvieron que pasar siglos y siglos de generaciones que fueron urdiendo de manera continua para que esto funcionara como es, porque la banca es un tema muy complejo, y es algo que comentábamos César y yo, de que lo explicas, y como algo que aparentemente es algo muy sencillo se torna muy complejo, y no debería de ser así. Sí, a mí lo que me sorprende más bien es cómo podemos darle tanto valor a lo que es intangible, en el sentido de, ok, si está respaldado sobre cierto valor, digamos en un material, vamos a llegar a ese punto en el que ya no es tangible, porque el respaldo ya ni siquiera es actualmente en un material. Estás hablando de otros términos que surgen posteriormente, y vamos a involucrarnos en eso, o quiero pensar, y me da miedo, la verdad, porque tengas miedo, no. Flojito y cooperando, es así como nos quieren, ¿no? En términos que ya no, hasta parece acto de magia, e incluso bromeábamos, ¿no?, con esta cuestión quimérica de estos brujos que convierten lo intangible en tangible, y el valor. Me da miedo, ¿por qué? Porque en algún momento estamos hablando de estar respaldado en oro, hasta cierto momento de la historia, y hablamos del material oro, pero actualmente ya no existe eso, y entran otros términos que si hay por ahí varios economistas que nos estén escuchando, pues por favor ayúdenos con la cuestión de lo que es el dinero fraccionario. Y algo que me llamó bastante la atención tratando de investigar sobre este asunto es que ciertas instituciones que no tienen que ver con un Estado-nación, si son cuestiones privadas, son los que se encargan de emitir y de eyectar el papel moneda. No sé si me explico. Sí, el ejemplo, y hay muchos documentales que, de hecho, esta cuestión de denominar a la gente conspiranoica y todo este rollo, de que empiezan a hablar de cómo los Rothschild empiezan a generar a partir de 1700 los bancos centrales de cada país,
y empiezan a generar esta idea del Banco Central en cada país y se empiezan a adueñar. Y hay una frase, que no la tengo ahorita a la mano, pero a ver, sí la recuerdo. busca abajo de esos libros que tienes ahí Abajo de esos tenis sucios. No, la frase más o menos es así. Aquí la tengo anotada igual en el próximo bloque. No importa quién haga las leyes si nosotros tenemos el control de la moneda. Y esa frase es del ahora sí que el creador de la banca Rothschild. No recuerdo ahorita el nombre, se los comento, pero sí, esto te enmarca muy bien y te da respuesta a tu planteamiento, César. ¿Por qué pasó? Porque a mí no me importa que ganen los republicanos o los demócratas, o que gane el PRI, el PAN o Morena. Ahora acuérdate. No me importa. Mientras yo tenga el control de la moneda, no me importa quién haga las leyes, porque realmente el que controla soy yo. Y de esta manera el dinero surge desde un poder impuesto, desde una autoridad. Entonces es hora de rebelarnos ante esta imposición. ¿O qué te parece a ti, César? No, pues parámetros de medidas bastante subjetivos. De hecho, lo escuché en un comentario sobre unos videos de esto. Existe el kilómetro para medir la distancia. Existen otras medidas. Pero, exacto, nosotros medimos la deuda con estos parámetros. De un número para decir, esto es lo que debo, esto es lo que tengo que pagar, y esto es lo que vale. Y vale madre. Pues tú, bueno, regresando al cuestionamiento que tú señalas de cómo fue a dar el control del dinero, el control de esta medida de valor que es el dinero a bancos particulares, porque todavía mucha gente considera que el control del dinero, el control de los granos, el control lo tiene el Estado-nación, lo cual es una falacia completamente, como creer que la ONU representa a todas las naciones del mundo, ¿no? Son estas ideas Sí. preestablecidas que de alguna manera nos inyectaron y que creemos y no sé a ti qué te parezca estos cuestionamientos de que mucha gente lo cree y nosotros somos los locos. Sí. Fíjate, o sea, tratando de razonarlo y aterrizarlo, ¿no? En una historia oficial es, ok, cada país, cada estado-nación tiene cierto valor basado en lo que produce. Es decir, pues, no sé, alimento, recursos, como el petróleo, ¿no? El gas y todo este tipo de cosas. Y entonces necesitamos intercambiar, ¿no? O sea, regresamos en este viaje en el tiempo al cambalache. Cada quien le da cierto valor dependiendo de quién tiene más o quién posee más y quién depende de otra cuestión, ¿no? Que le puedas dar de materia. Hay un problema porque pues todos producimos algo distinto y queremos igualarlo y le damos un parámetro igualitario o queremos hacerlo igualitario. ¿Y cuál es ese parámetro? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Esto equivale a tanto o esto no equivale? Lo mencionamos, el oro en algún momento fue por una cuestión de que, pues no sé, a algún loco se le ocurrió decir, es que como el oro es escaso, pues bueno, no es lo que... Ahora ya no sucede así. Y ahora entonces ¿en qué se basa? Pues generalmente todos nos remitimos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos es el gran victorioso y dice, bueno, pues yo como gran victorioso y como gran generador de reglas, pues puedo decir que es esto.
Y yo te voy a decir en qué se basa. Ay, gracias, señor, por favor, ilumíname. No, pues nada es algo que más bien como pusiéramos música tétrica y arañar como vidrios, ¿no? Así de pedir clemencia. Ahora no se basa en el patrón, ahora es la deuda. El dinero es deuda. Y ahora con nuestra enfermedad inoculada que padecemos y que está en el ambiente, no voy a decir su nombre, pero que nos obliga a utilizar extrañas cosas en nuestra boca. La barba. ¿No? ¿O qué? Bueno, ya saben nuestros podescuchas que es. Le sirvió de coartada perfecta para hacer impresión de billetes al por mayor. Y algo que no mencionamos y que está de loco, César, es, por ejemplo, cosas como la creación secundaria del dinero que viene de la deuda, la reserva fraccionaria, que es un concepto muy interesante, porque tú mencionabas en ese episodio de la banca que la ganancia de los banqueros viene de los intereses que cobran. Bueno, fuera que sea así, no es así. Su ganancia prácticamente es de hacer magia, son magos. ¿Por qué? Porque el sistema de reserva fraccionaria que está es una ley que está en todos los países del mundo. Básicamente hace que prácticamente hace dinero de la nada. Por cada peso que tengo yo, puedo generar 9 pesos en deuda. ¿Es lo que conocemos como dinero fraccionario? Reserva fraccionaria, se le conoce como, si yo tengo 10,000 pesos en mi arca como banco, por legislación puedo generar 100,000 pesos, puedo prestar 100,000 pesos, por la confianza. Creo que aquí están los misiles de la OTAN, no. Pero sí, es pues esta idea que si tú lo explicas a alguien racional, a alguien de a pie, te va a decir, este güey está loco. ¿Cómo crees que la ganancia de los bancos sea de generar dinero de la nada? Tal cual es así. Y se llama, búsquenlo, la reserva fraccionaria. Y que le prestan a los bancos centrales, son brazos, y que el cerebro del pulpo está en el Banco Mundial. Y que ellos le prestan a los grandes corporativos a un precio menor, y me atrevo a decir que ahorita el dinero está respaldado en la deuda, y el Estado genera los impuestos. Básicamente, para mí ahorita el dinero son dos cosas: es deuda y es impuestos, no impuestos. Y ahora con esta cuestión de los Pandora Papers, donde los que pagan impuestos son los pobres, los ricos no pagan impuestos. Y ese es otro también de los engaños, y que está completamente ahorita al rojo vivo. Y aquí hay una arista que pues no la quería mencionar porque es meterse todavía en terrenos fangosos. Tú enfángate. Pero, o sea, hablamos de que, ciertas instituciones que no tienen nada que ver con un Estado-nación emiten papel moneda. O sea, es decir, yo quiero crear papel moneda a lo... Pues digamos, la pregunta de un niño, ¿no? O sea, pues quiero dinero, pues simplemente genero más dinero. Y de hecho hay muchas caricaturas que hacen alusión a esto y fabrican, ¿no? Hasta los Titanes en Acción fue la Reserva Federal. Sí, y Clarence también, por ejemplo, hay un capítulo bastante ilustrativo, ¿no? Sobre lo que es el hecho de crear dinero, y curiosamente lo resuelven de esta manera. ¿Cuál es la manera de mantener a la gente que ya no quiera más? Y eso es lo que provoca la generación de papel moneda, la inflación. Y eso es a lo que quería llegar. Emitir demasiado dinero no quiere decir que exista más. No quiere decir que exista más valor. Por el contrario, o sea, devalúa el valor que lo sustenta. A pesar de que, bueno, ya de hecho lo mencionamos, no hay nada que sustente ya un valor.
y genera estas prácticas que son en economía la inflación o la deflación, que son otros terrenos todavía mucho más complejos de lo que sí es benéfico o no. Y quienes nos escuchan, algunos economistas, seguramente nos podrán decir que pues en qué estamos equivocados o no, pero que pues, no es ni bien ni mal. De hecho, ni ellos mismos saben definir, que tratan de hacer un equilibrio de lo que es mejor, ¿no? Y de hecho es curioso que digan que una economía saludable se base en cierta inflación. Sí, y volvemos aquí al terreno de que esto parece más una pintura abstracta inverosímil en la que estamos atrapados, porque tú te cuestionas sobre el origen del dinero. Nos basamos en el origen antiguo, en el neolítico, y damos el salto en el tiempo y regresas al siglo XXI y te das cuenta que todo otra vez vuelve a estar centralizado en pocas manos, gente que quizá el triunfo de la plutocracia de este siglo XXI, esa plutocracia es el gobierno de los ricos, literal, el sistema financiero, es su capacidad de mantenerse en la oscuridad. Todo mundo comenta, y son los pequeños chivos expiatorios: Donald Trump, Joe Biden, López Obrador, etcétera, etcétera, que son figuras mediáticas, que son los gobernantes, pero detrás del poder, los que están realmente, los que detentan el poder, están en las sombras, que son estas personas de la élite financiera. Y hay datos completamente de terror. O sea, cuatro gigabancos son los que tienen cuatro grandes poderosas bancas de inversión son las que tienen detentan el poder financiero, que es BlackRock. No lo tengo aquí el dato completo, pero es BlackRock. Otra se llama Vanguard, y ahorita les digo bien el dato, pero son 4 bancas de inversión, obviamente que absorben a los bancos comerciales, que absorben a todo el sistema, pero son como si fueran 4 brazos gigantes. Y hay pronósticos incluso de Russia Today y incluso de New York Times lo ha publicado, pero más veladamente y más notorio Russia Today, que en 2028 nada más se va a concentrar el 80% en 2 bancas de inversión. Por eso la recuerdo claramente, que es BlackRock y Vanguard, van a tener ese poder. Y que lo más irónico es que son unas cuantas familias. La más conocida, los Rothschild, los Rockefeller. Un artículo de Jalife, en Bajo la Lupa en la Jornada, en 2017, publica un artículo que menciona una familia italiana de esta élite financiera. No recuerdo ahorita el nombre, lo estuve rastreando. Lo googleé en su momento, no encontré nada. Lo busqué y no había registro en Google de esa familia de la élite financiera. O sea, para darnos una idea de este poder que detentan. Claro, no quería sonar otra vez conspiranoico, pero pues aquí está muy de manifiesto, y de hecho alguna vez lo comentamos, sobre estas teorías de los reptilianos y esas cuestiones que yo te comentaba que era metafóricamente alusión a entes no vistos, ¿no? O sea, no que no existan, sino que son entes más bien que están detrás de la cortina, ¿no? Como se dice coloquialmente, el poder tras del trono. Sí, el poder más bien poder. Ahí es la pregunta de quiénes son los que manejan estos hilos. Y sí, ahí suena ya muy conspiranoico. Por otra parte, lo que igual recalcaba de en qué momento se delegó a privados este poder financiero que sobrepasa al Estado-Nación. Y pues bueno, también otra cosa, ¿no? Sobrepasa al Estado-Nación, y sabemos que quienes o lo que tenemos como concepto de lo que es el dinero de propiedad, de que es digamos que tenemos propiedad de, es eso, ¿no? Que simplemente es
algo simbólico y de confianza. También reitero eso. Que es, tengo la confianza en que lo que poseo, es porque tú me estás dando la confianza de lo que poseo tiene cierto valor. Pero es eso, intangible. Es simplemente un concepto de confianza, de que lo que yo poseo tiene ese valor porque tú le estás también dando ese valor. Yo creo que se remite y debería hay un libro del placer de la servidumbre, o porque algo así, que igual hay que comentarlo, esta cuestión de que los siervos no saben que son siervos. Obviamente ahí también me incluyo yo y todos ustedes pues escuchas, tú también, César. Sí, Esta idea la verdad no quería admitir, pero pues sí. Donde este vasallaje se cumple porque lo aceptas. En el momento que te vas documentando o te va cayendo el 20, pero de pronto sigues con tu vida cotidiana y dices, el mundo es como es. Y esta imposición nos habla de un sistema ya diseñado y muy bien configurado, donde figuras de poder, llámese los poderes judiciales de la nación, la gente que hace las leyes, etcétera, ya está configurado para que digas, pues no se va a cambiar esto, porque es completamente inverosímil cómo funciona el sistema financiero. Parece un relato que si tú lo analizas no tiene coherencia y está perfectamente diseñado para la desigualdad social. Por ejemplo, voy a mencionar rápidamente cómo es el mecanismo. Por ejemplo, cómo funciona el mecanismo de la deuda. Cuando el gobierno necesita que la gente se endeude, comienza a bajar las tasas de interés, empieza a generar para que la gente comience a endeudarse. Y entonces esto aumenta el circulante, y al haber mayor circulante, pues empezamos a ver que de repente César se compró su coche, yo saqué una casa, el vecino, y empieza a haber hasta cierto punto mayor riqueza. ¿Qué sucede después? La gente al generar tanto dinero, de impresión de dinero, el dinero se devalúa, como lo menciona César. Viene la deflación. Y exactamente, viene la deflación. ¿Y cómo es la deflación? Que la gente ya con su salario, como el dinero vale menos, su salario ya no le alcanza para cubrir la deuda de César. Entonces de repente César ya no puede cubrir su automóvil. Yo ya no puedo pagar la casa que saqué. Mi vecino ya no puede con su crédito que sacó. ¿Qué sucede entonces? Y aquí se cierra el ciclo, que es como un tríptico. ¿Cómo se cierra? Los bancos le empiezan a incautar mi casa, la incautan, el coche de César también, y a mi vecino sus muebles, no sé, es un ejemplo. Entonces se cierra el ciclo. ¿Cómo se cierra el ciclo? Pues otra vez regresa a los banqueros. Entonces es un ciclo completamente... Y esto estoy poniendo ejemplos muy micros, pero sucede en macro. O sea, esto mismo que estoy señalando sucede con los países, sucede con México, es lo que hace el Banco Mundial con todos los países, y es lo que se denuncia. O sea, ellos mismos juegan con esta, y por eso les comentaba que parece completamente inverosímil cómo funciona, y tratas de explicarlo de manera racional, pero no es racional. O sea, es un sistema diseñado como cuando engañas. Bueno, en el episodio pasado hablamos de Matilda, como cuando tratas de engañar a un niño y el niño te cree porque eres su papá o eres su mamá o porque eres una figura de autoridad. Ese mismo engaño es el que perpetran a diario con nosotros el sistema financiero. Pues, me crees, pero si te metes a hurgar a fondo y en serio, no tiene coherencia. Bueno, tiene coherencia para ellos, pero para nosotros no. Yo quiero creerte y me esmero en hacerlo, pero como repito desde que iniciamos este programa, la verdad no le encuentro lógica. Y hasta los economistas lo han dicho, Sí, que no tiene, te digo que eso es como si estuviéramos en medio de una pintura abstracta, siniestra, que asumimos como realidad. Pues sí, yo solo sé que no sé nada, y que gracias a tu deuda yo puedo pagarme unas vacaciones, así que pues, por este día yo me largo, me voy a las Bahamas
y pues, que te quedes con tus reflexiones banales y futiles. No, perfecto, vete de vacaciones. Bueno, nos estaremos escuchando ahí cuando nos preguntemos de dónde viene el color negro, que es la nada, O el silencio. o el silencio de los inocentes.